Buenas noches, shalom a todos desde Venezuela. Mi nombre es Amaury Jiménez. Disculpen si me notan algo cansado. Estoy aprovechando de caminar, ejercitar, hacer algo de cardio. Gracias al querido Moré Yehudá por la oportunidad de hacerle este video. Me disculpan, primera vez que hago un video para YouTube, jamás en mi vida, y me disculpan si algún error, si algo no les parece bien, me disculpan. Quizás de repente más adelante, a medida que pasa la práctica y se me quita el miedo escénico, pueda mejorar. Envío este video agradeciendo al querido Moré por la oportunidad nuevamente, y como refuerzo a Uriel de su experiencia con la iglesia católica y evangélica, y con mucho respeto a todos los presentes, a todos los receptores, a los que ven este video. Con todo respeto les voy a contar mi experiencia. Y desde pequeño siempre he tenido esa inclinación de buscar a Dios. Desde que tenía prácticamente uso de razón. Yo recuerdo en una oportunidad que leí la Biblia católica, y en una de esos capítulos sobre Abraham me inspiró muchísimo el término amigo de Dios. Abraham fue amigo de Dios. Y yo como niño, aproximadamente 6-7 años, me quedó eso. Y desde allí comenzó esa búsqueda. Recuerdo que rezaba todos los rezos de la iglesia católica, lo que me sabía. Tenía esa motivación de buscar a Dios, de ser como Abraham. Quería ser igual que él. Quería seguir su ejemplo. Y recuerdo que fui creciendo en un pueblo. Primero fue en una ciudad, después fue en un pueblo. Y recuerdo que en el pueblo tuve la oportunidad de ir a la iglesia católica, y me convertí no sé cuál es el término, aquí le llaman sacristán, que es como monaguillo, el que sirve al sacerdote, tocaba las campanas, por esa motivación que tenía de ser amigo de Dios. Y en aquel entonces pensé que era lo correcto, un niño, un adolescente, un joven. Pero a medida que fue pasando el tiempo, y a medida que fui leyendo libros, a medida que fui escuchando mucha gente alrededor, me hablaban de lamentables hechos de la iglesia católica, y eso me marcó muchísimo, me decepcionó, me dolió. En aquel entonces tenía 13, 14 años aproximadamente, y luego me alejé un poco de la iglesia católica. Iba de vez en cuando, me mudé del pueblo otra vez a la ciudad, a Valencia, y aquí recuerdo que cuando me cambiaron de colegio, se me acercó un muchacho evangélico que estudiaba conmigo, y me comenzó a predicar y a hablarme del apocalipsis, del psicoterror del apocalipsis, y me dio muchísimo miedo. Y prácticamente yo, como dicen ellos, me convertí. Lo hice fue más que todo por miedo, nunca lo hice de forma genuina. Siempre tenía miedo del infierno, del lago de fuego y azufre, de los demonios, etcétera, etcétera. Vean un poco la ciudad donde voy a mi casa. Y recuerdo que me convertí fue por miedo. Aparte de eso, había tenido una decepción amorosa, y para suplementar ese vacío lo hice. Después, ya cuando estuve allí, defendía capa y espada la religión evangélica, y peleaba con mis padres, y siempre quería tener la razón, siempre.
hasta que comencé a ver cosas que no me parecían de lo más apropiadas. Recuerdo que un pastor, que me hice muy amigo de él, siempre me gustaba cómo hablaba él, pero en sus palabras dulces y almibaradas, recuerdo que me pidió dinero, que era para la iglesia, y me citó un pasaje en la Biblia donde hablaba de que Dios pedía que se podía probar si uno daba dinero, que lo probaran. Y yo recuerdo que él me leyó eso y caí como tonto, ingenuo, pensando en fantasía, en ficción. Y después di una suma algo considerable para mi edad. Yo tenía aproximadamente 19, 20 años. Había trabajado mucho y era aproximadamente como las utilidades como de 8 meses aproximadamente. Era algo de dinero. Y lo di todo, supuestamente para la iglesia. Y resulta y acontece que nunca vi ese dinero. Nunca vi la prosperidad que hablaba el pastor diciéndome, citándome un pasaje en la Biblia donde decía que Dios pedía que lo probaran con dinero. De allí en adelante ya comencé a tener más decepción, más preguntas, más dudas. Y el psicoterror de siempre. Uno va al infierno, que está condenado, si uno no cree en Jesucristo, si uno no lo sigue, si uno no tiene fe, etcétera, etcétera. Y recuerdo que como adolescente, joven, tenía sueños de irme para Estados Unidos. Estoy hablando en los años 97, 98. Y él hacía que yo asistiera a la iglesia, supuestamente con que me iba a ayudar, que tenía unos contactos en Miami para poder irme referido para allá. Y la idea de él era que yo permaneciera allí. Hasta que llegó un momento en que ya estaba bastante grandecito y decidí ya, definitivamente no era lo que yo buscaba. Recuerdo que para el año 99-2000 aproximadamente ya estaba algo decepcionado de las iglesias y comenzó el internet aquí en Venezuela. Y recuerdo que iba a los cyber y en una oportunidad yo me pregunté, ¿por qué los judíos no creen en Jesucristo? Siempre me decían, me hablaban de que eran malos, de que eran esto, lo otro, hijos de Satanás, fariseos, hipócritas, asesinos, etcétera, etcétera. Y una matriz de opinión bíblica en contra del judaísmo, en contra de los judíos. Y en una oportunidad me planteé eso y comencé a indagar, comencé a buscar comunidades judías en internet, que era bastante difícil en ese entonces. Y recuerdo que buscando amistades por internet me conseguía a un noágida. Lamentablemente no pude continuar con él, no pude continuar con el contacto hacia él, se me perdió, no tuve esa decisión de pedirle sus datos para seguir en contacto con él. Lo cierto es que estábamos hablando de judaísmo y él comenzó a darme muchos argumentos lógicos, coherentes. Me enviaba recomendaciones de libros, me mandaba hasta la biblioteca, me decía, léete la historia de la iglesia católica, léete la historia de la iglesia evangélica. Me comenzó a mostrar muchas cosas, a demostrar, obviamente. Duramos como una semana aproximadamente comunicándonos. En aquel entonces era por el Messenger. Y en esa semana decidí buscar una comunidad judía directamente, porque andaba algo confundido también. Quería tener más información, porque yo decía, quisiera tener contacto con la comunidad judía, no tanto con los noágidas, porque era una palabra nueva para mí. Y recuerdo que puse www.judío.com y en el buscador primitivo en aquel entonces me llevó a la página de el querido Morel Yehudah Rico, serjudío.com, y allí cuando vi ese repertorio de información
un universo inmenso de información, preguntas y respuestas, comencé a empaparme. Y gracias al querido Moré, mi primer maestro, comencé a comprender, a poner los pies sobre la tierra. A veces se me hace difícil, pero hago el trabajo, indago, pregunto, hago comentarios, reflexiones, pero estoy en este camino que yo me siento convencido de que es el camino verdadero. Generalmente veo que las religiones se quieren adueñar de Dios y Dios no tiene dueño. Las religiones defienden a Dios, Dios no necesita defensa en ningún momento. Dios lo que necesita es que nos unamos, que dejemos la idolatría, que dejemos ya de hacer cosas que están mal delante de Él, que comencemos a cumplir con sus 7 preceptos y todos sus derivados, que lo hagamos genuinamente, no de forma como para que lo voy a hacer para que el Eterno me bendiga. Es una negociación. Yo aprendí mucho del querido Moré, he aprendido muchísimo, muchísimo, y todavía me toca muchísimo que aprender. Muchísimas gracias a todos ustedes, de este humilde servidor. Que Dios lo bendiga a todos. Gracias Moré, gracias Uriel, gracias Jonathan. Los conozco virtualmente, no directamente he hablado con ellos, pero también son personas que han estado en la página durante muchos años y que sé de ellos por sus nombres y sus comentarios. Se les quiere. Shalom y bendiciones.